Como cada año, doy inicio al mes de octubre con una selección personal de películas del género de horror, que vale la pena ser revisadas en algún momento durante el macabro mes de octubre y en específico durante la noche de brujas. Ya hablamos en los años pasados de zombies y cine americano, pero ¿qué vale la pena ver en cintas extranjeras alejadas al mundo de Hollywood? Es momento de que se abrochen el cinturón y ajusten sus máscaras de hockey, pues hoy daremos un viaje por el cine de horror de diferentes países para elegir aquellas cintas que merecen formar parte de la clásica maratón de cintas de la noche de brujas. Sin más preámbulos, estas son 8 películas de terror extranjero que debes ver. Número 8. Arrancamos este conteo con una cinta proveniente de Francia. Si bien el cine de terror francés no es algo que se pudiera destacar en la actualidad, pero la propuesta del 2011 del director Alexandre Bustillo nos presenta una cinta peculiar, un cine de horror macabro, atemorizante pero bellamente ejecutado, y en esta película se nos presenta una visión peculiar de la noche de Halloween a la francesa. Con ustedes, Libide, Herencia Maldita. Libide nos cuenta la historia de Lucille, una joven que comienza a trabajar como cuidadora de ancianos. En su primer día le es presentada una de las convalecientes que habrá de visitar, una anciana que mora postrada al estado vegetativo en una alejada mansión. Fue una profesora de danza de gran fama y a su alrededor se construye la leyenda de que en sus aposentos un tesoro se halla oculto. Pronto la codicia hará presa de Lucille y junto a un grupo de jóvenes amigos se aventurará al interior de la casona de forma furtiva en pos de comprobar la veracidad de la leyenda, con la esperanza de abandonar la casa con algo de valor. Pero encuentros sobrenaturales y plenos de horror les esperarán en el interior. La cinta se mueve bien por el terreno del terror, pero lo que realmente hace que la cinta se sienta única es el detalle en su diseño de producción y maquillaje, en el encanto de contar la historia de una forma muy artística en vez de algo que simplemente sea pasajero y saltos a la pantalla como es hoy de costumbre. Para hacer una película del género, llama poderosamente la atención lo cuidado de este apartado técnico y es digno de alabanza. Igualmente, su revisión del vampirismo, las revelaciones sobrenaturales que guarda, los giros de guión a este respecto, hacen que la propuesta francesa se vuelva un interesante viaje a través de lo que podría definirse como un cuento de hadas macabro que dejará sin dormir a los susceptibles. Así que esta es el puesto número 8. Número 7. Como era de esperarse, el cine japonés no podía estar ausente de este conteo, y es una cinta del año 2001 la que se lleva el séptimo puesto del conteo. Keiro, o como se conoce mundialmente con la traducción Pulse, es una cinta del director Kiyoshi Kurosawa, que maneja como punto central el cómo la sociedad se ha sumergido tanto en la comunicación celular, causando que lentamente la ruptura de la comunicación cara a cara y el aislamiento humano sean algo tan común que la gente ya no lo extrañe, ni siquiera lo tome en cuenta que está ocurriendo. La trama se centra en cómo los fantasmas invaden el mundo de los vivos a través del internet. Cuenta de dos líneas argumentales paralelas que acaban en un Tokio sumergido en la desolación. La película es interesante y logra asustar bastante al espectador, si les damos el tiempo para sumergirnos dentro de este filme que nos da una visión desoladora con tintes sobrenaturales de cómo lamentablemente nuestra ambición por la renovación tecnológica será lo que nos lleve a nuestra propia ruina. La pregunta aquí ahora es, ¿los espectros son los villanos o lo son los humanos que en nuestro deseo de progresar les dimos un método para entrar a un mundo que debieron de haber dejado de habitar hace mucho tiempo? Si nunca han visto Pulse, es una muy buena opción para ver este Halloween. Número 6. Este puesto se lo lleva una producción franco-rumana del año 2006. Es difícil encontrar películas buenas de este género en este país, pero si alguien ha visto el film del 2008 Los Extraños y gustaron de dicha cinta, esta película les traerá de vuelta ese sentimiento de ser observados desde la oscuridad del exterior, en la noche, que algo los está mirando dormir o incluso desde fuera de sus casas. La trama se centra en Clementine,
una profesora en el Liceo Francés de Bucarest, y Lucas, que es un novelista. Son una feliz pareja que viven en una enorme casa situada en medio de un bosque. Lo que ellos ignoran es que les están espiando, acechando. Al caer la noche descubrirán que ellos están ahí, en todas partes, hasta en su propia casa. Aunque es una cinta con una duración absurdamente corta, no implica que provoca un sentimiento de no sentirse solo al mirarla, y eso es lo que le hace tan genial. Es una película muy simple, con actuaciones mediocres en momentos y algunas muy medianas. Pero si ves unas cintas con el cerebro apagado, créeme, esta propuesta te sirve muy bien para dar una excusa de empezar una maratón de películas de Halloween con tus amigos. Es inquietante gracias al manejo de los desconocidos visitantes de la morada de los pedagogos. Si pudiera definir a la cinta de una forma sería: ¿qué harías tú en mitad de la noche si algo de esta índole estuviera acechándote? Puede que haya mejores películas en el mercado en cuanto a calidad, ya que también parece más un producto indie a otra cosa, pero es a final de cuentas una buena propuesta para ver en Halloween con tus amigos. Número 5. España ha sido sede de muchas cintas de terror. Una de las más populares de los últimos años fue la ya conocida REC, pero este puesto se lo lleva una cinta mucho más añeja de la existencia de REC. De la mano de Guillermo del Toro, el puesto 5 se lo queda El Espinazo del Diablo. Puede que mucha gente diga: esta película no es de miedo, pero el problema es que es un argumento psicológico de terror, y esto es algo un poco más complicado del clásico cine de horror barato en el cual ocurren solo screamers hacia la pantalla. La trama gira en torno a Carlos, un niño que termina llegando a un orfanato para huérfanos republicanos donde existe una bomba que nunca estalló, perteneciente a las guerras, y sigue como recordatorio de una triste tragedia que ocurrió en aquel lugar. Lentamente, la trama se vuelve un súbito conflicto humano aderezado por la existencia de un fantasma que busca venganza en el hogar para huérfanos. Al final del proyecto de Del Toro, nos hace pensar: ¿el espíritu o al hombre? ¿A cuál de los dos debemos temer más? ¿Qué es un fantasma y qué es un demonio? ¿Qué tan alejado de ser un demonio se encuentra el humano? Surge del mejor momento de Guillermo del Toro, mezclando elementos terribles de una historia de fantasmas con la encantadora dulzura de la inocencia infantil. En muchos aspectos, El Espinazo del Diablo es un cuento para adultos. Del Toro es capaz de equilibrar una serie de tramas y personajes sin dejar la sensación de que la película es demasiado ambiciosa, y al mismo tiempo sin que ninguno de ellos esté subutilizado hasta el punto en el que terminemos hartándonos o simplemente la cinta no avance por enfocarnos demasiado en una historia en particular. La cinta provoca un escalofrío constante a la simple mención del espectro de Santi, que se ha popularizado en el cine de terror en la actualidad. Los elementos atacan en un factor psicológico al igual que en secuencias visuales para quitarte el sueño. Puede que no sea de total terror básico, pero sí te dejará pensando en cómo un fantasma y su concepto, siendo cuestionados, pueden tornarse en el relato de terror que cala hasta los huesos en una noche fría de Halloween. Este es el puesto número 5. Número 4. La década de los años 90 fue un tiempo en el que el cine de terror aparecía por diestra y siniestra trayéndonos clásicos contemporáneos y otros que simplemente quedaron en el olvido colectivo. En 1996, de la mano del director japonés Masayuki Ochaja, surge la cinta Infection. Infection es una amalgama del género de terror. A veces quiere perturbarte por el gore, otras veces quiere impresionarte con giros de argumento. La película se las arregla para hacer un popurrí macabro, pero lo que hace a Infection una película buena no es lo impresionante de sus giros argumentales o el gore, sino la historia como tal, la manera en la que está escrita y lo bien que nos absorbe. Prácticamente, Infection es una historia sobre cómo la culpa es una emoción cancerosa y cómo lo que nos está comiendo por dentro encuentra a menudo una forma de salir. Tiene lugar en un hospital, el cual cuenta con una gran cantidad de médicos y enfermeras incompetentes que están luchando con sus demonios personales.
Durante una operación a un paciente se le administra el medicamento equivocado y este termina falleciendo. Los médicos y enfermeras tratan de encubrir el incidente, pero poco a poco descubren que cada uno de sus conciencias están trabajando en contra de ellos. Parte de la grandeza del trabajo de esta película es que Masayuki presenta la delgada línea entre la locura y la realidad cuando vemos cómo todo un hospital sucumbe bajo el simple sentimiento de la culpa. Parte de lo que Infection hace muy bien es que, como toda buena obra de arte, ofrece nuevas perspectivas sobre la historia en repetidas tomas, sobre todo en lo que respecta a la utilización del color y la sangre. Si nunca han visto Infection, este es momento para verla. Número 3. Conforme más nos acercamos al primer lugar, van surgiendo puestos cada vez más interesantes. Lo que habita en el tercer puesto no es más que un claro reflejo del resurgir del clásico cine de horror psicológico de los últimos 2 años. Proveniente de Australia, de la mano de la directora Jennifer Kent, llega Babadook. La trama que nos relata Babadook es la siguiente. 6 años pasaron después de la violenta muerte de su marido. Amelia no se ha recuperado todavía de esto, pero tiene que educar a Samuel, su hijo de 6 años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado Babadook aparece en su casa, Samuel llega al convencimiento de que el Babadook es la criatura con la que ha estado soñando, provocando que sus alucinaciones sean impredecibles e incontrolables, y su conducta muy violenta. Es momento en el cual Amelia empieza a sentir a su alrededor una presencia siniestra que la lleva a pensar que los temores de su hijo podrían ser reales. La cinta es bastante original y trabaja un miedo básico del ser humano, un miedo nacido de la mente infantil y que se alimenta cuando los adultos no les creen a los niños que algo mora en la oscuridad. El Babadook es una película envolvente que juega mucho con la mente del espectador y que nos presenta una idea que hace un escalofrío en los adultos. ¿Los monstruos que decías tener bajo tu cama realmente fueron ilusiones o estaban realmente ahí? Eso es lo que plantea la historia del Babadook. Babadook es una película de terror inteligente que te quitará el sueño si sabes verla de la manera correcta. Número 2. Nos encontramos cerca de la meta y nuevamente vemos una cinta con la sede de sus acontecimientos en París, Francia. La producción franco-canadiense de 2008 ha logrado tener un enorme grupo de fans y un remake americano que no le hace nada de justicia a la genialidad terrorífica del original. Con ustedes les presento al lugar número 2 de este conteo. Esto es Mártires. La cinta trata de lo siguiente. En Francia, a comienzos de 1970, Lucille, una niña desaparecida un año antes, es vista mientras camina por una carretera. Se encuentra en estado catatónico y es incapaz de contar nada de lo que le ha sucedido. La policía no tardará en hallar el lugar donde ha estado prisionera, un antiguo matadero. Lo que pudo pasar en ese lugar y cómo la niña consiguió escapar es lo que se trata de averiguar, pero lamentablemente las respuestas puede que lleven a un verdadero baño de sangre. Y con esto abarcamos con una de las películas más impactantes de los últimos años. A veces la película es grotesca, pero debido a su profundidad y por la fuerza de sus personajes, no se mide en abrirse camino hacia lo más profundo de la tortura pornográfica. Sin embargo, la película hace capitalizar el sufrimiento humano, pero esta es una parte integral de su mensaje. Como una exploración del dolor, Mártires se da la libertad de solo responder a una pregunta a la vez, y en lugar de cada respuesta llegan otras 1000 preguntas. Incluso después de que termine la película, tú llegas a pensar, bueno, ¿qué acaba de pasar? Lo que te implica volver a ver la cinta. Hay veces que esta cinta es un poco complicada de verse, pero cuando logras entender el significado y ver que mandan un mensaje en verdad aterrador a través de una serie de secuencias donde simplemente la tortura humana termina siendo el espectáculo mórbido que te lleva a verla, nos deja pensando, realmente,
¿qué tan horrible puede llegar a ser la experiencia para una persona que está sobreviviendo a esto día a día? Cada una de las preguntas restantes te perseguirán mucho después del final de la cinta, y eso es lo que la hace tan impactante, el sentimiento que te deja después de verla. Mártires es una película que realmente deben ver para sentir unos buenos sustos esta noche de brujas. Número 1. Hemos visto de todo en el conteo, pero finalmente llegamos al primer lugar. ¿Cuál cinta podrá ocupar este puesto? Siendo una coproducción de Tailandia y Japón, el filme de 2004, el que ronda este puesto es nada más y nada menos que Shudder, o como se conoce en varios lugares de habla hispana, Están entre nosotros. La trama se desarrolla avanzada la noche, en una carretera rural. Toon y Jane, nuestros protagonistas, atropellan accidentalmente a un misterioso peatón, huyen de la escena y regresan a sus quehaceres cotidianos en Bangkok. Sin embargo, algunos fenómenos sin explicación comienzan a convertir su vida en una pesadilla constante. Jane se ve asediada por terribles sueños. Toon, en cambio, fotógrafo de profesión, percibe extrañas figuras espectrales que empiezan a aparecer en sus fotografías. Cuando deciden regresar al lugar del accidente para investigar qué ha pasado con el accidentado, no queda ningún rastro de la víctima ni noticia alguna sobre su desaparición o sobre el descubrimiento del cadáver. Sin embargo, poco a poco, van muriendo todos los amigos de Toon. Tanto él como Jane saben muy bien que deben resolver este misterio antes de que sea este el que destruya sus propias vidas. Con esta premisa básica, Están entre nosotros logra volverse una pesadilla andante, tomando un comienzo lento que lentamente va intrigando en el misterio al espectador y poco a poco va retorciendo la trama hasta llegar a un punto en el que los eventos paranormales de un ser vengativo no pararán hasta que caigan todas sus víctimas. Interesante, aterradora y con un sentimiento emergente de que algo te respira en el cuello, Están entre nosotros se vuelve la elección predilecta para ver esta noche de brujas. Y con esto llegamos al final del conteo. Ahora queda preguntar a ustedes, los espectadores, ¿han visto alguno de estos filmes? ¿Qué les han parecido? ¿Qué cinta alejada de los abarrotes de Hollywood pondrían en el conteo? Yo soy Shady Knight y les doy la bienvenida al Octubre Macabro y también a Nostalgia Win. Nos vemos hasta la próxima.